Historia del Fútbol Club Barcelona, capítulo 4. Culés, bienvenidos de vuelta a Canal Blaugrana, al Rincón Blaugrana, donde hablamos de la historia del Fútbol Club Barcelona. Ya vamos por el capítulo 4, que estará entre los años 1961, que es donde dejamos el último, hasta 1978. Y os preguntaréis, ¿cómo se llamará este capítulo? Pues este capítulo se llama Más socios y la llegada de un grande, la llegada de Johan Cruyff. La verdad que los años 60 fueron muy difíciles para el Fútbol Club Barcelona porque la entidad gastó mucho dinero en construir el nuevo estadio, el Camp Nou, y no pudo reforzar la plantilla con jugadores de alto nivel. Pero pese a eso, el incremento de los socios fue considerable y teníamos a muchos que eran socios de este club querido de nuestro corazón. En la década de los 60, la población catalana creció en más de 1.200.000 habitantes, sobre todo gracias a las oleadas migratorias procedentes del sur del Estado español. Muchas de esas personas se sintieron atraídas por el Barça, por su espíritu democrático, interclasista y claramente opuesto al centralismo. La maldición de los 4 palos en Berna en 1961, que evitó que el Barça levantara su primera Champions League, su primera Copa de Europa, que fue el último partido de Kubala con la camiseta blaugrana. La final de los 4 palos, al final perdimos contra el Benfica, si no me equivoco, y allí empezó la debacle del Fútbol Club Barcelona. Años muy difíciles. Se había llegado al punto y final de una etapa marcada por los éxitos del equipo de las 5 copas y de la etapa Helenio Herrera. A final de temporada, el adiós de Ladislao Kubala aún hizo más evidente que se había terminado ese Barça triunfador. Otra baja también muy importante del gran equipo de las 5 copas fue la del portero Ramallets, y ya Segarra, que fue el último que se retiró en el 65, es el que ponía punto y final de la edad de oro del Fútbol Club Barcelona. Se terminaba un gran equipo, pero nacía algo nuevo, nacía el Més que un club. En el discurso de toma de posesión del cargo el 17 de enero de 1968, el presidente del Barça, Narcís de Carreras, dijo: el Barcelona es algo más que un club de fútbol, frase en la que surgiría un poco después el lema actual del Fútbol Club Barcelona: el Barça més que un club. El 6 de abril de 1968 quedará grabado como uno de los días más dolorosos para el barcelonismo, por la repentina muerte del jugador Julio César Benítez a la edad de 27 años. Su muerte fue un golpe durísimo para sus compañeros y para la afición en una época ya de por sí complicada en el aspecto deportivo. La muerte de este grandísimo jugador fue un día antes del clásico entre Madrid-Barça. En su funeral aparecieron miles de personas, no solo fanáticos del Fútbol Club Barcelona, sino fanáticicos de este deporte. Y sabed una cosa, el clásico no se aplazó. Y pasemos de un clásico a otro, un clásico que se hizo famoso y que recordamos a día de hoy. Fue la final de la Copa de Santiago Bernabéu entre Barça y Madrid, en la final que llaman la final de las botellas, porque a pocos minutos del final empezaron a llover botellas de vidrio hacia los jugadores barcelonistas. A pesar de este ataque, el Barça consiguió levantar el título y ganar 0-1. Es que no nos paran con nada. ¿Recordáis en el último capítulo que os dije que muchos jugadores que se habían ido a la gira de Estados Unidos y de México, cuando volvieron, fueron penalizados con 2 años sin poder jugar, y que también se cambiaba un poco el escudo y el nombre del equipo blaugrana porque no eran muy españoles? Pues ahora llega un año muy importante, 1969. En aquel año, Agustín Montal Costa ganó las elecciones para la presidencia del club. Durante todo su mandato fue un gran defensor de la recuperación del catalanismo y un firme opositor al centralismo futbolístico que ejercían la Federación Española y la Delegación Nacional de Deporte. Gracias a su impulso, el Fútbol Club Barcelona fue recuperando todos sus símbolos, empezando por el nombre de la entidad, que había sido castellanizado tras la guerra. También gracias a este presidente, el Barça podía volver a fichar a jugadores extranjeros, y así se abría el sueño de poder fichar al grandísimo jugador de la época, al holandés Johan Cruyff. Y como bien os dije, después de la época dorada del Fútbol Club Barcelona en los años 50 y después de esta gran crisis, había que fichar a un jugador que despertase el entusiasmo a los fanáticos, y se pensó en el delantero del Ajax, en Johan Cruyff. El 13 de agosto de 1973, Cruyff ya era azulgrana, se convirtió en el líder de un equipo de talento dirigido por Rinus Michels, que devolvió la alegría al Camp Nou. Cruyff escenificaba un juego inteligente y tenía una técnica soberbia. El holandés protagonizó momentos antológicos, como un gol de leyenda que marcó al Atlético de Madrid, voló para controlar en el aire un centro de Rexach y batir al portero Reina. Cuando llegó el holandés, el Barça estaba abajo en la tabla, pero las victorias empezaron a llegar y a llegar y a llegar, y 5 jornadas antes de terminar la liga, el Barça ya era campeón en la victoria contra el Sporting de Gijón de 2-4. Johan Cruyff volvía a traer la ilusión al barcelonismo. Y además, en esta liga del 73 al 74, la gran remontada del Barça que llegó a ganar esa competición, se recuerda el gran partido en el Santiago Bernabéu, donde el club
de Johan Cruyff ganó 0-5 contra el eterno rival. Y bueno, para terminar con este capítulo, hablemos del 75 aniversario del FC Barcelona en 1974. La celebración del 75 aniversario tuvo un enorme eco gracias al potencial social del club y al clima de euforia deportiva tras conquistar la Liga. Los actos conmemorativos hicieron emerger todo lo que significaba el Barça, con la participación de personajes vinculados a los sectores más dinámicos de la sociedad catalana. Aportaron su granito de arena en forma de obra artística o literaria. Con motivo de este aniversario, Josep M. Espinàs y Jaume Picàs escribieron un canto musicado por Manuel Valls que se convirtió en el himno oficial del club, el Cant del Barça. Así que nada, hermanos y hermanas culés, hasta aquí el capítulo 4 de la historia del Barça, así que yo me despido desde el Rincón Blaugrana, nos vemos en el próximo capítulo, un abrazo muy grande y como decimos cada día, visca el Barça siempre.